Hola, 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 hola a todos, sean bienvenidos una vez más a su canal Todo Mining. Muchísimas gracias por ver los videos, por difundirlos, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse. Continuamos con minería de datos y esta vez vamos a ver las variables. Las variables por Todo Mining. Veamos primero la definición. Aquí lo he dejado todo conciso para que se pueda comprender. Usamos mucho esa palabra, ese término. Bueno, la definición es que la variable es una característica o un fenómeno físico, químico, biológico o social que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. ¿Ok? Si se fijan, característica, la palabra clave. Entonces, por eso aquí vemos características de los individuos que se pueden resumir en variables. Individuos cuando ya se tienen que hacer este tipo de análisis o de proyectos o investigaciones, no solamente se refiere a seres humanos, pueden ser objetos, pueden ser cualquier tipo de ser vivo, entonces en general. Entonces veamos, si hablamos de un ser humano, que sería un paciente, si es un proyecto que tenga que ver con salud, medicina, tendríamos las siguientes características, ¿no? Para poder hacer un estudio, una evaluación, una investigación. Sería la edad, el sexo, la glucosa en la sangre, por ejemplo. Si tiene que ver también, si fuese un fenómeno social, veríamos también la parte de la religión, número de hijos, grado de satisfacción, todo eso. En lo que grado de satisfacción, por ejemplo, como decía, en lo que tiene que ver con hospitales, como qué grado de satisfacción ha tenido un cliente, que en este caso es un paciente. La religión también tiene que ver a veces como una variable porque de acuerdo a veces por las creencias religiosas se puede realizar cierta práctica médica. Bueno, dentro de lo que es la investigación científica, las variables se pueden clasificar en dos tipos. La variable independiente, que es la variable que se supone que es la causa de la variable dependiente o influye sobre esta. Vamos aquí a Polarcito, mi mascota, que siempre que estoy haciendo un video, él también quiere estar presente. Toca la puerta. Ok, entonces tenemos que en investigaciones científicas hay dos tipos de variables. La variable independiente, que es la variable que se supone es causa de la variable dependiente o influye sobre esta. Por eso se llama independiente, no depende de otras variables. En cambio, la variable dependiente es la variable de interés, es la variable que se registra y esa sí es la que se observa. Y luego depende de la independiente. Ok, eso en investigación científica que por lo general se recurre a procedimientos matemáticos y sobre todo a términos estadísticos como la teoría de hipótesis, teoría de contrastes en la que se define una hipótesis nula, también una hipótesis alternativa, en la que, como decía en videos anteriores, se tiene que partir suponiendo de que los datos se comportan de cierta forma y se define una distribución. Lo que también ya había recalcado que en minería de datos no se hace eso, no se parte de eso, pero igual puede ser que se combinen en algún momento los métodos. Entonces es bueno también tenerlos presentes. Es decir, me imagino que también hay proyectos de minería de datos que empiezan también con procedimientos estadísticos. No sería nada raro. Y dentro de lo que es investigación científica también existe una variable que se llama variable interviniente, pero que no es ni dependiente ni independiente, pero bueno, eso no va tanto acá, porque dentro de lo que es, tanto en la investigación científica, pero en lo que tiene que ver con minería de datos, se toman en cuenta la clasificación que está aquí, variables cualitativas y variables cuantitativas. Entonces, las variables cualitativas, que también se llaman variables categóricas, se caracterizan por tener un nombre y una serie de valores, es decir, como un conjunto, si lo vemos como álgebra, álgebra de conjuntos, teoría de conjuntos. Aquí lo podemos ver mejor, ya que las variables cualitativas, por eso se llaman cualitativas, no tienen tanto que ver con números,
aunque se las puede definir como números, pero no son cantidades que sean susceptibles de forma apropiada, adecuada, de realizar operaciones matemáticas. Aquí tenemos dos tipos de variables cualitativas. El primer tipo son las variables cualitativas nominales, en las que simplemente no hay una jerarquía. Entonces tenemos aquí sexo masculino, por ejemplo, la variable puede ser sexo, y entonces ahí tenemos el conjunto de valores, como decía en la diapositiva anterior. Tienen un nombre y una serie de valores. Entonces aquí la variable se llama sexo. Los valores son masculino, femenino. O tenemos la variable estado civil. Los valores son soltero, casado, viudo, divorciado. Entonces aquí es lo que yo me refiero de que se les puede categorizar poniéndole un número, pero en verdad no representan ni cantidades y en el caso de las nominales tampoco representan jerarquía. Es decir, se le puede poner que masculino sea 1 y femenino 2, pero no se está poniendo ninguna jerarquía, solamente para diferenciar, o al revés, femenino 1 y masculino 2, pero no son cantidades. No son cantidades. Pero por lo general no se hace eso, se lo puede hacer en algún momento de un estudio. Solamente quedan con los nombres, por eso quedan nominales, masculino o femenino, que luego se los puede abreviar en una base de datos con una simple letra que sería, por ejemplo, la inicial M o F. Como también el estado civil no tiene una jerarquía. Pero ahora veamos las cualitativas ordinales. Aquí sí hay una jerarquía. Por ejemplo, si queremos poner, asimismo, viéndolo desde un hospital, que se va a registrar qué dolor tiene el paciente. Entonces se pone leve, moderado, intenso. Hay un orden. Y aquí sí se los puede categorizar también con el número, ¿no? En el anterior no sería una jerarquía, cuando hablábamos de sexo, masculino o femenino, pero en cambio acá sí podemos ponerle, si queremos, una jerarquía. Dolor 1, podemos saber de que es un dolor leve. Dolor 2 es moderado, dolor 3 ya es intenso. También en donde se puede ver con un ejemplo como de mayor jerarquía sería el grado académico, ¿no? Le puedes poner 1 si tiene educación primaria, o sea, si lo vemos de que vaya de mayor a menor, de menor a mayor, perdón, le ponemos 1 primaria, 2 secundaria, 3 universitaria, 4 maestría, 5 doctorado. Hay una jerarquía. Si lo queremos poner así, donde 5 es el mayor nivel, tiene una jerarquía. No se va saltando. Para llegar a secundaria primero se tuvo que aprobar primaria, para llegar a universidad se tuvo primero que aprobar secundaria, para llegar a maestría primero se tuvo tener un título universitario y para llegar a doctorado primero maestría, o sea, en términos generales, ¿no? Acá también la otra variable de ejemplo cualitativa ordinal es la atención médica, que puede ser excelente, buena y mala. Ahí también hay una jerarquía, excelente, buena y mala. Que como decía, a veces ya en los proyectos de minería de datos se los puede, y también de investigación científica, se las puede convertir a números, pero no nos llegan a ser en verdad cuantitativas, porque no estamos registrando en verdad cantidades, solamente es para poder diferenciar o para poder categorizar. Por eso se llaman también estas variables cualitativas variables categóricas. Y las otras son las variables cuantitativas, ahí sí ya nos dice la palabra que tiene que ver con cantidades, por eso que también se llaman variables numéricas. ¿Y qué es lo que hacen? Expresan con número la magnitud de una propiedad. Entonces, asimismo, tenemos dos tipos de variables cuantitativas. Tenemos las continuas, que pueden dividirse en forma infinita, es decir, serían valores reales, donde uno puede tener valores fraccionarios, como por ejemplo el peso. El peso, si lo ponen en libras, pueden tener 2.35 libras, o si lo ponen en peso, perdón, en kilogramos, también pueden tener un peso de 5.73. La estatura también, como quieran medirlo, se lo ponen en centímetros, van a tener 1.72 metros. Ya, son variables continuas. Y las otras son las variables cuantitativas discretas, que aquí en cambio pueden tomar un número finito de valores. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista matemático, serían valores enteros. Ya, y por lo general enteros positivos. Entonces aquí un ejemplo de variables cuantitativas discretas son el número de hijos. A una persona se le pregunta y nunca dice tengo 3.57 hijos.
sino que siempre son cantidades discretas, cantidades enteras. O tiene 2 hijos, o 3 hijos, o 4 hijos, o 5 hijos, o etcétera. Valores enteros positivos. Inclusive en este caso también el cero, ¿no? Puede ser que no tenga hijos, 0 hijos. Y número de pacientes lo mismo, ¿no? En que cuántos pacientes hay en la sala, también decimos 10 pacientes, 20 pacientes, nunca decimos valores fraccionarios, no decimos hay 17.5 pacientes. Muy bien, eso sería en resumen, algo para recalcar como algo curioso. La edad, ¿qué sería? Por ejemplo, la persona le pregunta cuántos años tienes y dice tengo 25 años. Se puede pensar que es una variable cuantitativa discreta, pero en realidad matemáticamente la edad es una variable cuantitativa continua, porque sí tiene valores fraccionarios. Si una persona tiene 17 años con 3 meses, le podemos poner 17.25. Tiene 17.25. Entonces, en realidad, la edad es una variable cuantitativa continua, pero en la práctica se la suele usar como una variable cuantitativa discreta. Todo eso hay que estar analizando, estudiando, evaluando y tenerlo presente. Esto tiene que ver con minería de datos, que cuando se habla de análisis exploratorio, hablamos más de eso. Variables cualitativas y variables cuantitativas. Las cualitativas pueden ser nominales u ordinales y las cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Cuando se habla de análisis predictivo, que eso iremos viendo en los próximos videos, ya se habla también de variables predictoras y de la variable a predecir. Ok, eso sería por este video de minería de datos, para que se tengan todas las bases y luego poco a poco seguiremos aprendiendo. Saludos a la comunidad Todo Mining, éxitos en todo y como siempre, pásenla bien.